Hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy día vamos a hablar acerca de la familia en el Antiguo Testamento. Pero antes de hablar de la familia en el Antiguo Testamento, vamos a entender un poquito por qué tenemos que leer la Biblia. O sea, ¿por qué la Biblia? ¿Por qué está en la Biblia? Y vamos a descubrir un poquito cómo Dios se da a conocer. Atentos, hermanos. En la creación percibimos las huellas del Creador. Podemos intuir su bondad, su belleza, pero ¿cómo conocerlo a fondo? ¿Bastan las cosas creadas? No, porque Dios es infinito y desborda totalmente nuestra inteligencia. Jamás podríamos conocer su ser más íntimo si Él mismo no nos echara una mano. Y lo hace hablándonos, manifestándose. Eso es la revelación. Pero, ¿qué interés podría tener Dios en desvelar su intimidad a sus criaturas? Muy sencillo. Dios nos ama y desea que lo amemos, ya que nadie puede amar a quien no conoce. Dios nos ha hablado. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y cómo se nos reveló? Por medio de hechos históricos que han llegado hasta nosotros en narraciones, orales o escritas. El Señor, Yahvé, se fue dando a conocer gradualmente, poco a poco, a lo largo de los siglos, hasta llegar a su culmen, Jesús de Nazaret. La revelación sobrenatural. Dios es una realidad tan profunda que desborda nuestra inteligencia. La razón humana puede llegar a conocer a Dios, pero de una forma limitada. Solo si Dios se nos revela, podemos conocerlo en toda su hondura. El cristianismo es como una religión revelada, un don gratuito de Dios a los hombres. Dios se nos manifiesta mediante hechos y palabras. Esta manifestación es progresiva. Jesús, Dios hecho hombre, es la revelación definitiva. Esta manifestación de Dios, esta revelación de Dios, digamos, pero ¿dónde se da? Y justamente se da a través de los israelitas, pero también en los cristianos. Y eso lo conocemos nosotros a través de la historia de la salvación. O sea, eso quiere decir que la revelación de Dios se da en hechos concretos. ¿Dónde están? En la historia de la salvación. ¿Y cuáles son? Justamente ahora compartimos un pequeño esquema que nos habla un poquito de esa historia de la salvación, que empieza por los patriarcas, el Éxodo, de repente recordamos un poquito a Sansón, los jueces, Débora, por ejemplo, o la etapa de la monarquía, donde está David, Saúl, Salomón, y el destierro en Babilonia, cuando son desterrados y el pueblo de Israel es destruido también. Y recordamos algunos hechos y palabras. Un ejemplo, y de repente algunos que están viendo la novela de Moisés se van a recordar, tenemos por ejemplo en el Éxodo, ¿no? El hecho protagonista, Moisés es el protagonista, ¿no? Que guía al pueblo de Israel en su liberación de la cautividad de Egipto, ¿no? Del faraón Ramsés. Pero las palabras básicas de esta etapa, por ejemplo, el Señor dijo a Moisés, ahí dice la presencia de Dios. Yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas. Dios se manifiesta, Dios se revela. ¿Cómo? Con hechos y con palabras. Pero la pregunta sería, ¿y dónde se encuentra esta historia de salvación? Estos hechos que David, que Salomón, ¿dónde se encuentran? En los 46 libros que conforman el Antiguo Testamento se narra la creación del mundo y del hombre, el primer pecado y la alianza de Dios con su pueblo. Cuentan también la historia del pueblo de Israel, en la que se refleja cómo Dios va preparando la venida del Mesías Salvador, Jesucristo. En esta historia se distinguen tres grandes etapas: la de Abraham y los patriarcas hasta el siglo XIII a.C., la de Moisés, la alianza del Sinaí y la entrada en la tierra prometida, entre los siglos XIII y X, y la del rey David y sus sucesores, desde el siglo X hasta la venida de Jesucristo.
sabemos que estos hechos históricos los encontramos en la Biblia y que sabemos que es el conjunto de libros que contiene la revelación de Dios a la humanidad. Sus autores los escribieron inspirados por Dios. Vamos a encontrar dos etapas, ¿no? Que son claras y que, bueno, todos en su mayoría creo que la conocemos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento contiene los libros escritos antes de la llegada de Cristo. Reúne las tradiciones muy antiguas a la vez que está inspirado por Dios. En el Nuevo Testamento tenemos los 4 evangelios donde se narra la vida y las enseñanzas de Jesús. Reúne también escritos y cartas de los apóstoles y los discípulos del Señor. También tenemos la tradición apostólica, que es la transmisión llevada a cabo por los apóstoles del mensaje de Cristo, ¿no? Por parte de ella se puso por escrito en el Nuevo Testamento. Esa tradición apostólica justamente es la que nos diferencia de los hermanos separados, ya que ellos no creen en esto, ellos solamente creen en lo que dice la Biblia, muy biblistas, pero nosotros no, tenemos un plus, un extra, que es la enseñanza de los apóstoles del mensaje de Jesucristo. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre la familia? Hemos hablado bastante de lo que es la Biblia, pero ¿qué dice la Biblia sobre la familia? Vamos a ver algún dato. Casarse y ser felices es el deseo de muchos. ¿Tiene eso algo que ver con los planes de Dios? Sí. Fue Él quien inscribió ese anhelo en el corazón humano. En la primera página de la Biblia leemos que Adán y Eva fueron creados por Dios el uno para el otro. Por eso, dice la Biblia en el libro de Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. El cuerpo del varón y el de la mujer han sido creados por Dios para el amor esponsal. Ese amor es capaz de expresar el amor personal que se compromete y se entrega. Ese don mutuo de los cónyuges incluye la sexualidad. Esta no es algo puramente biológico, sino que afecta al núcleo íntimo de la persona. Por eso, la sexualidad solo se realiza de modo verdaderamente humano cuando se ordena al amor fiel entre un hombre y una mujer en la unión conyugal. De la entrega recíproca de los cónyuges brota de modo natural el don de la procreación. El amor de los esposos da origen a los hijos y al mismo tiempo vincula a los hermanos entre sí. Del amor surge la familia, célula básica de la sociedad. Ese amor lo bendice Dios con el sacramento del matrimonio. Sabiendo que la familia se fundamenta en la Biblia, vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre esto. El ser humano aparece en el plan de Dios como matrimonio, con la capacidad de amar y de engendrar hijos. El matrimonio y la familia se ordenan al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. La familia ha nacido de Dios y Él le ha dado su constitución fundamental. Dios ha dispuesto la mutua atracción entre el hombre y la mujer. Aquí tenemos que aclarar que no hay que buscar al contrario, sino que uno busca a su complemento, aquello que uno no tiene. El hombre busca a la mujer y la mujer busca al hombre, la parte que le falta. El amor entre los esposos vincula a los hermanos entre sí. Ahora hablaremos de la importancia de la familia. La Biblia nos muestra ciertos hitos acerca de por qué la familia es importante. La familia es el ámbito natural para el desarrollo de la persona. O sea que solamente dentro de la familia una persona, cualquier ser humano, sea hombre y mujer, se puede desarrollar y por ende ser feliz. La familia es la primera célula de la sociedad humana. El bien de la familia repercute en el bien de la sociedad. El ser humano nace más desvalido que cualquier otro animal y necesita la ayuda de sus padres durante más tiempo.
Aquí nos damos cuenta de que, por ejemplo, cuando vemos nacer un becerrito o un borreguito, al minuto o de repente menos de haber nacido, ya empieza a caminar y solito va buscando la teta de su madre. Pero en cambio del ser humano, pues pasa algún tiempo para que pueda caminar y solito no busca la teta de la madre, sino hay que alimentarlo. Aquí viene la necesidad de la fragilidad del ser humano que necesita a una madre, pero sobre todo a una familia para poder vivir. La familia es el fundamento de la sociedad y precede a cualquier reconocimiento de la autoridad pública. Eso quiere decir que no hace falta que lo digan las leyes, que lo diga el alcalde o el presidente, que la familia es importante. En su propio ser, la familia es valiosa. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Santa Mónica, ¿no? Que es la mamá de San Agustín, quien rezó mucho por la santificación de su hijo. Eso quiere decir que la familia santifica a los hijos. Vamos a compartir algunos breves textos sobre la importancia de la familia en la Biblia. Génesis capítulo 1 del 27 al 28. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Aquí hablan justamente de multiplicarse, de tener hijos, como lo aprecian en la foto. Génesis 2, del 24 al 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y miren lo que dice ahí, dejarán a su padre y a su madre. O sea que el casado, casa quiere. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Eso quiere decir que la familia es la transmisora de esa revelación de Dios. Solo la familia es la que transmite, al igual que los primeros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, ellos transmitían a su familia oralmente la revelación de Dios. Proverbios 4, del 1 al 2. Escuchen, hijos, la corrección de un padre. Dispónganse a adquirir inteligencia. Yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. Ya saben, hijos. Salmo 128, del 1 al 4. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas. Alrededor de tu mesa, tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Esa es la familia, armonía, sobre todo que da frutos. Ahora sí, comencemos por el principio. ¿Y cuál será el principio? El nombre Génesis es una transliteración de la palabra griega que significa origen o fuente. Este es el título dado al libro en la Septuaginta. El nombre hebreo es Bereshit, que significa en el principio. Esta es la primera palabra del libro. Ambos nombres son adecuados, pues Génesis relata el principio de todo aquello que se vincula con la fe bíblica. El autor del libro del Génesis no está identificado. Tradicionalmente se asumió que Moisés fue su autor, aunque no hay una razón concluyente para negar su autoría. El libro de Génesis tampoco dice cuándo fue escrito, aunque se toma una aproximación entre el año 1440 y 1400 a.C. Ese fue el tiempo en que Moisés condujo a los israelitas fuera de Egipto hasta su muerte. El libro se divide claramente en dos secciones. La primera sección es la historia primitiva, en los capítulos 1 al 11, en donde se registra la creación, la caída del hombre, el diluvio y la dispersión.
Génesis 1 al 11 constituye una introducción a la historia de la salvación, pues presenta el origen del mundo, la humanidad y el pecado. La segunda sección es la historia patriarcal, de los capítulos 12 al 50, y comenta las vidas de 4 grandes hombres: Abraham, Isaac, Jacob y José. Por otro lado, Génesis del 12 al 50 presenta el origen de la historia de la redención, en la elección por parte de los patriarcas y en la promesa pactada de darles la tierra prometida. Los patriarcas. Veamos quiénes son los patriarcas. En el llamado creciente fértil, entre los ríos Tigris, Éufrates y Nilo, surgieron las primeras civilizaciones antiguas. En este territorio se desarrollan los hechos que narra la Biblia. Unos 2000 años antes de Cristo, Dios se manifestó a Abraham en esa región, en Mesopotamia. Él y su esposa Sara partieron con sus rebaños y criados. Comenzaba una epopeya fantástica, la historia del pueblo de Israel y de la salvación de los hombres. Dios hace a Abraham 2 promesas. Daría a sus descendientes el país de Canaán, y su descendencia sería como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa. Abraham no tenía hijos y ya era anciano, pero tuvo fe. Dios cumplió y Sara tuvo un hijo, Isaac, el heredero de la alianza. ¿Sabes qué es la alianza? Es el pacto que Dios hizo con Noé y Abraham y que luego se renovó solemnemente con Moisés en el monte Sinaí. Es una palabra clave. Se repite diariamente en la misa. La nueva alianza. Acá tenemos a Abraham, pero dice que por su gran fe y confianza en Dios, Abraham es conocido como padre de todos los creyentes. Veamos a quién más tenemos. Abraham tuvo su hijo que se llamó, ¿cómo se llamó? Isaac. E Isaac tuvo gemelos, Esaú y Jacob. Y está en negrita porque Jacob es quien, bueno, roba la bendición de su padre, roba la promesa, ¿no? Y Dios le cambia de nombre y le pone por nombre Israel. Luego Jacob es un poquito chambeador y va a tener 12 hijos, ¿no? Y acá viene justamente Jacob y Esaú, el hijo menor de Isaac, es Jacob. Dios llama a Israel, o sea, a Jacob, y viene la famosa historia de los hijos de Jacob, de los 2 hijos, que la que más conocemos es la historia de José y sus hermanos, ¿no? José, que es el más joven de los hijos, ¿no? No es el 12º, es el 11º, ¿no? El penúltimo. El último es Benjamín, justamente. Pues hoy día vamos a conocer acerca de la historia de José. Esta es la historia de José. Israel, o sea, Jacob, amaba mucho a José, más que sus hermanos, que eran 10, y le había regalado una túnica hermosísima, de muchos colores. Los hermanos de José lo aborrecían, porque él era el preferido de su papá. Encima, José soñó que todos se inclinarían ante él, y no tuvo ese sueño una sola vez, sino 2 veces. Sus hermanos le tenían mucha envidia. Una tarde, fueron las hermanas de José a apacentar las ovejas de su padre, e Israel mandó a a ver cómo estaban sus hermanos. Cuando ellos lo veían de lejos, que se acercaba a ellos, se pusieron de acuerdo para hacerle mucho daño. Y se decían: miren, ahí viene el soñador. Vamos a agarrarlo y lo tiramos en una cisterna. Y vamos a decir: alguna bestia lo devoró. Ja, 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 ja. Y hicieron un plan muy malvado. Sucedió que cuando llegó José, primero le quitaron su túnica de colores y después lo tiraron al pozo. A lo lejos
venían unos mercaderes que se dirigían hacia Egipto. Entonces no tuvieron mejor idea que venderlo por 20 piezas de plata. ¿Saben qué? El pozo no tenía agua. Entonces José permaneció vivo en ese pozo. Entonces lo sacaron de ese lugar y lo vendieron como un esclavo en Egipto. Allí lo compró un oficial de Faraón llamado Potifar. Este lo quería mucho, pero luego, después de un problema que hubo en la casa, lo acusaron injustamente y lo metieron en la cárcel. Así, a pesar de todo, Dios estaba con José, preparándolo para algo extraordinario. Después de tantas cosas negativas, al fin sucedió lo milagroso. El faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. Solo José, con el poder de su gran Dios, pudo hacerlo. Y así Faraón lo puso sobre todo el imperio egipcio. Un día sucedió que hubo mucha hambre en todo el mundo, y solo José tenía alimento para vender a todos. Entonces Jacob mandó a sus hijos a Egipto a comprar lo que necesitaban y así poder subsistir. Imagínense, cuando los hermanos llegaron a Egipto y se encontraron con José cara a cara, ellos no lo podían reconocer, pero José sí. ¿Y saben lo que le pasó? ¿Se habrá vengado José? No, José los perdonó. Y cuando se dio a conocer a ellos, les dijo: «Hey, yo soy José, ustedes vendieron Egipto, pero no tengan miedo, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes, para darles alimento, y para que así vivan, y vean la gran liberación de nuestro Dios». Y ahí los abrazó, los besó y lloró con ellos. Así sucedió esta gran historia, como Dios preparó la vida de José, y él pudo perdonar a sus hermanos y bendecirlos, a él y a toda una nación. La historia de José empieza aquí, en este capítulo, y sigue hasta el final del Génesis. José era el penúltimo de los hijos de Jacob y es presentado como el más importante de los 12 hermanos. Los sueños de José nos indican que todo lo que le va a ocurrir no es pura casualidad, sino que sirve a los planes de Dios y salvará del hambre a toda su familia. El presente relato nos invita a una vida más espiritual, y esta vida nos lleva a su vez a una vida familiar y social y más fecunda. Y tengamos presente, hermanos, que la envidia conlleva a tener malos sentimientos y llegar hasta el crimen. Creo que cuando José se dio cuenta que sus hermanos lo habían vendido, creo que al principio de repente fue difícil para él entender por qué lo vendieron cuando él no tenía nada que ver. Pero yo creo que cuando Dios se presentó a él, se dio cuenta de que así era y tuvo que ser el plan de Dios. Y tal vez así fue una manera de acercarse y conocer un poco más el modo de vida que puede haber. Pero creo que Dios lo fortaleció mucho más de lo que pudo haber sido antes. La lectura es sobre la injusticia que tuvieron con José, la injusticia de sus hermanos que tuvieron con él, por cegarse con algo que no existía, con la disque preferencia que tenía su padre con él cuando no era así, porque su padre quería a todos por igual.
Su decisión de ellos fue venderlo a José y hacerlo pasar por muerto con su padre. Lo vendieron como esclavo, dándolo como para que tenga una vida cruel, y al final resultó lo contrario. Fue nombrado faraón por sus sabidurías en los sueños y cambió. Pasaron los años y su padre de José pidió a sus hermanos que vayan a pedir alimentos y llegaron al hogar de José. Ellos no lo reconocieron por su apariencia y por los años que tenía, pero él sí los reconoció. Les puso una prueba y también una trampita para ver su nobleza, si era la misma o había cambiado a la de sus hermanos. Y al notar que había cambio en su nobleza, que todo era diferente, no eran los mismos de años atrás, decidió mandar a llamar a su padre y a todos ellos para que vivan con él, porque José nunca dejó de ser humilde. Desde el principio era el hijo más humilde de todos, mientras sus hermanos eran ambiciosos y humildes, y no humildes. Pues él aceptó a sus hermanos, perdonándoles todo lo que les había hecho. A venderlo no le importó porque eran sus hermanos, y al notar el cambio también fue lo que más le gustó. Aceptó a su padre y a sus hermanos otra vez en su familia, en su casa. Y para mí lo que me hace entender esta lectura es que si en la vida nos va bien, a lo contrario a lo que los demás piensen que nos va a ir mal y nos terminamos superando, nunca debemos de ser lo que es sencillos, humildes. Eso nunca se tiene que perder. Podremos superarnos mucho en la vida, pero nunca dejar de lado a esas personas que estuvieron ahí cuando no teníamos nada. Siempre saber valorar a las personas que están a tu lado en las peores y en las malas de tu vida. Gracias. José parece haber hecho siempre lo que era correcto, pero más importante, lo hizo por la razón de vida. ¿Y cuán significativo es ese detalle? José fue vendido como esclavo por sus hermanos y fue comprado por Potifar. Pero aunque estaba obligado a servir, continuó cada experiencia y circunstancia, no importa cuán amarga haya sido, en algo bueno. Esta habilidad de convertir todo en algo bueno parece ser una característica divina. Nuestro Padre Celestial siempre hace lo mismo. Todo, no importa cuán lamentable, se torna en victoria para el Señor. José, aunque esclavo y eternamente inmerecedor de ese destino, se conservó fiel al Señor y continuó obedeciendo los mandamientos, y convirtió en algo muy bueno sus circunstancias degradantes. Las personas así no pueden ser vencidas porque no se dan por vencidas. Después de escuchar sobre José y su familia, podemos concluir que puede haber muchas circunstancias penosas en las que nos encontremos, y algunas de ellas pueden incluso ser injustas, como las que José experimentó en su vida, y sobre todo en su familia. Tomemos la actitud de José, permaneciendo fieles y aceptando la voluntad de Dios y los planes que Él tiene para nosotros. Podemos estar seguros de que Dios recompensará nuestra fidelidad. Otra cosa que debemos aprender de la historia de José es que mostró misericordia y perdonó a sus hermanos, a pesar de todo lo que le habían hecho. En Oseas 6:6 nos dice: porque me gusta más el amor que los sacrificios. Y en Mateo 9:13 Jesús nos dice: me gusta la misericordia más que las ofrendas. En la actualidad vemos a diario cómo familias se separan por envidias, celos, avaricias, codicias, por falta de amor. Lamentablemente, en la actualidad se le está dando más valor a lo material que a la parte humana. Sería hermoso ver familias reconciliándose. En estos tiempos de pandemia hay muchas familias que han perdido a sus seres queridos. Muchos han muerto sin siquiera despedirse de sus familiares y no han logrado reconciliarse. Desde el programa de catequesis, a través de los encuentros semanales,
que tenemos, buscamos fortalecer los lazos familiares, que los esposos puedan avanzar juntos en la fe y así puedan encaminar a sus hijos a ser mejores personas cada día, y que el amor de Jesucristo reine en sus hogares. En todo momento buscamos imitar a la Sagrada Familia. Así es, y aprendiendo un poquito más sobre la historia de José, también vemos cómo se presenta una visión increíble de cómo Dios obra en nuestra vida y también de qué forma lleva Dios su plan. Después de todos los sufrimientos que tuvo, José fue capaz de ver la mano de Dios obrando en él. Muchas veces, hermanos, en nuestra realidad solo vemos cosas negativas y no somos capaces de ver la mano de Dios. No somos capaces de ver todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. En vez de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto?, deberíamos preguntarnos, ¿para qué me pasa esto? Recordemos que para el cristiano todo tiene un sentido. Y de las cosas negativas Dios puede sacar muchas cosas buenas, muchas bendiciones. Cuando José reveló su identidad a sus hermanos, les habló del pecado que ellos cometieron de la siguiente manera: pero no se apenen ni les pese por haberme vendido, porque Dios me ha enviado aquí delante de ustedes para salvarles la vida. Así nos dice la Biblia en Génesis 45, del 5 al 8. Y más tarde, José vuelve a tranquilizar a su familia, a sus hermanos, ofreciéndoles su perdón y diciéndoles: ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios quiso convertirlo en bien para que se realizara lo que hoy ven: conservar la vida de un pueblo numeroso. Así nos lo dice el Génesis 50:20. Hay que recordar, hermanos, que las intenciones más perversas del hombre nunca pueden frustrar el plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Y así fue como, mediante el perdón de José para con su familia, se pudo restaurar toda la familia de José. No olvidemos, hermanos, que ante tanta tribulación que estamos pasando en medio de esta pandemia, ante tanta enfermedad y muerte, ante la falta de trabajo, podemos tener una economía inestable. Recordemos que Dios tiene preparado para todas nuestras familias muchas bendiciones. Solo es cuestión de aceptar la voluntad de Dios con amor y con paciencia. Y no olvidemos que después de la tormenta llega la calma. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno del otro y de cuerpo y de mente. Y que nadie en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nada interfiera en la vida y la paz de los dos. Y que nadie deseaba vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un
La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendicid, oh Señor, las familias. Amén. Bendecid, oh Señor, la mía también. Bendecid, oh Señor, las familias. Amén. Bendecid, oh Señor, la mía también. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida. Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la mirada. La familia celebra el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Que por ellos encuentren la fuerza de continuar. Y que sea en su firmamento la estrella que tenga más brillo. Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. Y la mujer sea cielo y ternura y afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecid, oh Señor, las familias. Amén. Bendecid, oh Señor, la mía también. Bendecid, oh Señor, las familias. Amén.